Una semana más, Archivo Pretoriano Lectura, una sección en la que estoy disfrutando mucho porque me está enseñando un montón. Estoy aprendiendo mucho a la hora de leer, a la hora de expresarme, a la hora de declamar. Y vamos a empezar ya. Nos habíamos ventilado en el anterior el libro sexto, empezamos con el libro séptimo, Hechos y dichos memorables de Valerio Máximo, capítulo 1, sobre la felicidad. Diversos son los ejemplos que de la volubilidad de la fortuna hemos expuesto. Muy pocos son, en cambio, los que pueden aducirse de su favor constante, de lo cual se infiere que de buen grado acarrea desgracias y sólo en contadas ocasiones concede alegrías. Esta misma fortuna, cuando se ha propuesto dejar a un lado su mezquindad, atesora bienes no sólo cuantiosos y espléndidos, sino también imperecederos. Veamos, pues, por cuántos grados de beneficios la fortuna, sin perder jamás su magnanimidad, llevó a Quinto Metelo a las más altas cotas de felicidad desde el primer día de su vida hasta el instante mismo de su muerte. Quiso la fortuna que Metelo naciese en la capital del mundo. Le otorgó los padres más nobles. Le confirió además unas excepcionales cualidades espirituales y una fortaleza física capaz de soportar las fatigas. Le procuró una esposa célebre por su honestidad y su fecundidad. Le brindó el honor del consulado, la potestad generalicia y el lustre de un grandioso triunfo. Le permitió ver al mismo tiempo a 3 de sus hijos cónsules. Uno de ellos incluso había sido censor y había recibido los honores del triunfo. Y a un cuarto pretor. Hizo que entregara en matrimonio a sus 3 hijas y acogiera en su mismo regazo a la descendencia de éstas. Tantos partos, tantas cunas, tantas togas viriles, tan gran número de teas nupciales, tantos cargos civiles y militares. En definitiva, tantos y tantos motivos de alegría. Y en todo este tiempo, ningún duelo, ningún llanto, ningún motivo de tristeza. Contempla las moradas celestiales y difícilmente podrás encontrar allí un estado de dicha semejante. Pues vemos que los más insignes poetas atribuyen penas y dolor también a los corazones de los dioses. Y a este género de vida correspondió un final acorde con él. En efecto, Metelo falleció a una edad muy avanzada y de muerte natural, entre los besos y abrazos de sus seres más queridos, y fue llevado por toda la ciudad a hombros de sus hijos y yernos, hasta ser depositado sobre la pira funeraria. Si renombrada fue aquella felicidad, más desconocida fue en cambio esta otra, aunque preferida al esplendor de los dioses. Pues cuando Giges, ensoberbecido por el trono de Lidia y tan plagado de armas y riquezas, había recurrido a Apolo Pitio para preguntarle si había algún mortal más feliz que él, la divinidad, emitiendo sus palabras desde lo más oculto de la gruta, prefirió a Glaudes Ócide antes que a él. Era este el más pobre de los arcadios, y aun a pesar de su avanzada edad, nunca había salido de los límites de su pequeña heredad, feliz como era con el fruto de su exigua parcela. Y no cabía duda de que con la agudeza de su oráculo, Apolo daba a entender el fin último y sin sombras de una vida feliz. Y por esta razón respondió a Giges, que se vanagloriaba insolentemente del oropel de su fortuna, que apreciaba más una choza sonriente de calma que un palacio atormentado por cuidados e inquietudes, un puñado de tierra libre de temores que los riquísimos campos de Lidia, repletos de angustias, 1 o 2 yuntas de bueyes fáciles de sustentar que los ejércitos, las armas y los jinetes, tan ruinosos por sus excesivos gastos. Y un pequeño granero que nadie ansíe para lo imprescindible, antes que tesoros expuestos a las insidias y la codicia de todo el mundo. Y así fue como Giges, que deseaba contar con la aquiescencia de la divinidad a propósito de su vana condición, aprendió dónde radica la estable y auténtica felicidad. Y dicho esto, pasamos al capítulo 2, que se titula Dichos y hechos llenos de sabiduría. Hablaré ahora de aquel tipo de felicidad que tiene que ver íntegramente con la disposición del espíritu y que no se pretende con ruegos, sino que, con natural a los corazones provistos de sabiduría, reluce por medio de dichos y hechos juiciosos. Hemos oído que Apio Claudio, el ciego,
A menudo solía manifestar que era preferible que el pueblo romano permaneciera en acción antes que inactivo, no porque ignorase cuán placentero es estar tranquilo, sino porque advertía que el estado de agitación incita a los imperios muy poderosos a tratar de alcanzar la virtud, en tanto que el excesivo descanso viene a dar en desidia. Y es que la palabra negotium, por muy estridente que resulte, mantuvo en su condición las costumbres de nuestra ciudad, mientras que quies, un término bastante más agradable al oído, la salpicó de innumerables vicios. Afirmaba Escipión Africano que en temas militares era indecoroso decir no lo había pensado, ya que en su opinión, las acciones armadas había que ejecutarlas después de haber sopesado y ensayado el plan correspondiente. Y con toda razón, pues un error no admite enmienda cuando se abandona la violencia de Marte. El propio Escipión aseguraba que no debía entablarse combate con el enemigo si la ocasión no se presentaba o no había necesidad. Y también aquí discurrió sabiamente, pues del mismo modo que dejar pasar la oportunidad de lograr un triunfo es la mayor de las locuras, así también abstenerse de luchar cuando las circunstancias obligan a ello viene a desembocar en una perniciosa indolencia. Y de quienes obran de esta manera, unos no saben aprovechar las ventajas de la fortuna, otros no saben hacer frente al agravio. Tan razonables como sobresalientes fueron asimismo las palabras que en el Senado pronunció Quinto Metelo. Este, tras la derrota de Cartago, aseguró que no sabía si aquella victoria había acarreado más beneficios o más perjuicios a la República, pues igual que había sido ventajosa por haberse restablecido la paz, así también... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.